más y un nuevo tema más. El día de hoy vamos a aprender algo muy interesante. ¿Quieres aprender a hacer algo interesante? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces... ¡Genial! ¡Gracias! Hola estudiantes, el día de hoy vamos a aprender este nuevo tema. El nuevo tema que vamos a tratar hoy se llama planteo de ecuaciones. Como su nombre indica, lo que vamos a trabajar el día de hoy es cómo plantear de un enunciado normal a una ecuación. Porque la parte resolutiva, eso ya lo aprendimos en la clase pasada. A ver, vamos a ver en qué consiste plantear una ecuación. Bueno, un planteo de una ecuación consiste en traducir de un lenguaje literal, es decir, de una oración, de una frase. Eso le llamamos nosotros el lenguaje literal. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es traducir dicho lenguaje a un lenguaje matemático. Ese lenguaje matemático va a estar lleno de símbolos, ¿de acuerdo? Donde ven esos símbolos vamos a encontrar incógnitas puede ser valores de ciertas edades, de cantidades, puede ser de monedas, puede ser de billetes, ¿de acuerdo? Entonces el tema de hoy va a consistir en traducir un lenguaje literal a un lenguaje matemático. Y ese lenguaje matemático va a estar expresado a través de símbolos, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a, en este caso, a reducir toda una frase a una ecuación. A ver, a modo de ejemplo, para que me puedas entender mejor, vamos a dibujar una balancita con dos platillos al lado izquierdo y al lado derecho, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que esa balanza está en equilibrio. Vamos a suponer que al lado izquierdo yo tengo 3 libros, ¿ya? Ahí están mis 3 libros. Mientras que al lado derecho tengo un bloque y ese bloque tiene un peso de 6 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo observo esa figura, yo puedo decir lo siguiente, que 3 libros pesan lo mismo que un bloque de 6 kilogramos. Como puedes observar ahí, acabo de convertir todo ello en una frase, en una oración. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es traducir a un lenguaje matemático. ¿Cómo lo voy a transformar? Voy a cambiar al libro por una incógnita. ¿No es cierto? No sabemos cuánto pesa cada libro. Entonces, por lo tanto, si al libro le pongo L, en mi balanza tengo 3 libros, va a ser 3L, y esos 3 libros deben de ser igual a 6 kilos. Entonces, todo lo que está encerrado ahí se transformó en un lenguaje matemático, es decir, en una ecuación. Ahora vamos a ver algunos enunciados conocidos, los más comunes, los más usados, en los problemas que vamos a tener tanto en tu libro o en cualquier lugar donde puedas hacer o resolver el planteo de ecuaciones. De acuerdo, vamos a iniciar con el primer enunciado. El primer enunciado me dice un número. Bueno, en este caso no sabemos qué número es. Podría ser par, podría ser impar, podría ser un múltiplo de 5 o algo por el estilo y no sabemos. Entonces, como no sabemos, lo representamos mediante una incógnita. Y esa incógnita lo representamos mediante una letra del abecedario, en este caso X. Lo segundo me dice un número aumentado en 5, que tampoco no sabemos qué número es, por lo tanto le corresponde un X y aumentado vendría a ser de suma, aumentado en 5. Lo mismo en el tercer caso me dice disminuido, que vendría a ser una resta, ¿no? X menos 8. ¿De acuerdo? Hasta ahí tenemos 3 enunciados, los más conocidos, los más usuales. Un número lo representamos por la letra X. El número aumentado en 5 es X más 5 y un número disminuido en 8 es X menos 8. Continuemos con algunos enunciados más, que también son los más usuales en los ejercicios que se plantean.
El primero de ellos me dice el doble de un número. Bueno, si a mí me dijeran el doble de 2, haría 2 por 2. Si a mí me dijeran el doble de 7, haría 2 por 7. Como en este caso no conozco qué número es, entonces esa expresión o ese enunciado del doble de un número sería 2x. Vendría a ser 2 multiplicado por el número que desconozco, que en este caso es x. Luego, de igual forma, sacando la conclusión anterior, si a mí me dijeran el triple de un número sería 3x, ¿de acuerdo? El triple de un número, 3x. Luego, me mencionan y me dicen el siguiente enunciado, la mitad de un número. Pues la mitad de un número viene a ser dicho número dividido entre 2, o sea, se convierte en una fracción, x sobre 2, ¿de acuerdo? Porque nosotros desconocemos a dicho número. ¿De acuerdo? Es como si a mí me dijera la mitad de 10. Entonces, ¿qué hago? 10 dividido sobre 2. De igual forma, como nosotros desconocemos ese número, va a ser x dividido sobre 2. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver a continuación unos enunciados más, también los más usuales, los que siempre vienen en los problemitas de planteo de ecuaciones. Ahí me dicen dos números consecutivos. Recuerda que los números consecutivos son aquellos que se diferencian por 1. Es decir, como un ejemplo, 5 y 6 son dos números consecutivos. Entonces, si a uno le coloco x, el otro va a ser el mismo número, o sea, el anterior más 1, que en este caso sería x más 1. Vamos a ver en el caso de tres números pares consecutivos. Si yo supongo que x es par, el número par que continúa sería el mismo, pero aumentado en 2. Luego el tercer número sería el mismo que el anterior, es decir, x más 2, pero aumentado en 2, que en este caso sería x más 4. ¿De acuerdo? Todo va a depender del primer número, que en este caso me dice que x es par. Continuemos con más enunciados. El siguiente enunciado me muestra o me dice que el doble de un número ha aumentado ¿en cuánto? Aumentado en 5. Pues eso se representaría como 2x más 5, ¿de acuerdo? Porque ahí vendría a ser el doble 2 por x, aumentado significa más 5. En cambio, fíjate en el siguiente enunciado, me dice el doble de la suma, no me dice el doble del número, me dice el doble de la suma. Cada vez que veas esto va a estar representado por un paréntesis. Va a ser el doble, paréntesis ¿de quién? De la suma de x, o sea, un número más 5. Recuérdalo, ese viene a ser el doble de la suma, mientras que el anterior decía el doble de un número. Hay que tener mucho cuidado con ese enunciado. ¿De acuerdo? Ahora continuemos con más enunciados. Vamos a hacerlo todos los que podamos para que al momento de resolver los ejercicios se te haga más fácil. Bueno, en este caso tenemos una palabrita que va a diferenciar todo. El primero de ellos, por ejemplo, me dice A excede. Recuerda la palabra excede a B en 5. Mientras que en el segundo enunciado me dice que A es excedido. ¿Ves? En la primera me dijo la palabra excede, mientras que en la segunda me dice excedido. Y en el tercer enunciado me dice el exceso. Básicamente los tres representan la diferencia. Pero hay que tener mucho cuidado con dichas palabras. Recuerda, el primero dice excede, la segunda palabra dice excedido, y mientras que la última palabra dice el exceso. Cuando tú encuentres excede, significa que el primero, es decir, A, va a ser mayor. Y si A es mayor, voy a hacer A menos B igual a 5. ¿De acuerdo? En cambio, cuando dice es excedido, significa que el primero de ellos es menor, por lo tanto debe ir en el sustraendo. Y series representaría como B menos A igual a 5. En cambio el exceso viene a ser el resultado final. ¿El resultado de qué? Dice el resultado de un número sobre 20 va a ser tanto como el duplo de dicho número excedido, ¿ves? Excedido. Entonces recuerda que excedido viene a ser el menor, o sea, va como en el sustraendo, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado, como vuelvo a repetir, en los enunciados, ya que si tú planteas bien tu ecuación, bien planteada la ecuación, la respuesta va a salir correcta, ¿de
acuerdo? Entonces la idea aquí es plantear bien una frase o un enunciado. En el siguiente enunciado me dice que A es 2 veces B. También es una frase común. Entonces supongamos que tengo un bloque y ese bloque sea B. ¿De acuerdo? Entonces voy a dibujar otro bloquecito, que en este caso vendría a ser el bloque A. Como me dice 2 veces, significa que va a ser el doble de la figura B. Por lo tanto, eso se representaría que A viene a ser 2 veces el bloque B. ¿De acuerdo? A es 2 veces B. Pero, con el siguiente enunciado debes de tener mucho cuidado. En el siguiente enunciado me dice que A es 2 veces más que B. La palabra más debes de tener mucho cuidado. Supongamos que tengo un bloque B y luego tengo un bloque A. Hasta el momento los dos son iguales. Si yo le aumento a A un bloque más, diría que A es una vez más que B. Pero si yo le aumento otro bloque, se representaría lo que me está mencionando el enunciado, que vendría a ser 2 veces más que B. ¿De acuerdo? Esos dos bloquecitos que están encima de A me representan los 2 veces más que el enunciado B. Entonces eso va a representar como A va a ser igual al triple de B, ya que tengo 3 bloques, mientras que en B un solo. Queridos estudiantes, el día de hoy estamos en la parte práctica del planteo de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos directamente con la primera pregunta. En la primera pregunta me mencionan el doble de un número aumentado en 30 resulta 50. ¿Cuál es el número? En primer lugar, lo que debemos de identificar es la incógnita. En este caso nosotros desconocemos a ese número. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es colocar a ese número solicitado por una variable. Vamos a cambiarla por una variable. En este caso, la variable va a ser X, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que nosotros hayamos identificado y cambiado la incógnita por una variable, lo que debemos es traducir dicho lenguaje literal al lenguaje matemático. ¿De acuerdo? Entonces, iniciamos. Aquí me dice el doble de un número. ¿De acuerdo? El doble de un número aumentado en 30 resulta 50. Entonces, lo que debo de hacer yo es plantear dicha ecuación. En primer lugar, debo de resolver o debo de transformar o traducir la palabra el doble de un número o la frase el doble de un número. Luego me mencionan que tengo que aumentar en 30 unidades. Eso viene a ser más 30. ¿De acuerdo? Aumentado en 30 unidades. La palabra resulta significa igual y luego de ello viene el número 50. Entonces ahora viene la parte más fácil. Una vez planteada la ecuación, lo que viene es resolver dicha ecuación planteada. Por lo tanto, vamos a resolver la ecuación de 2x más 30 igual a 50. Como puedes observar ahí, el 30 está sumando, pasa al otro extremo a restar, de donde vamos a obtener que 2x es igual a 20 y el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y así puedo obtener el número que me solicitan, en este caso de valor 10, ¿de acuerdo? En la pregunta número 2, mira, observa la pregunta número 2, me mencionan y que dice que Arturo tiene el triple de lo que tiene Marcela. Entre ambos tienen 60 soles. ¿Cuánto tiene Marcela? En este caso, en primer lugar, lo que debemos de hacer es lo siguiente. Del problema debemos de calcular o debemos de observar cuáles son nuestras incógnitas. En este caso, nos hablan de Marcela, ¿ya? No sabemos qué edad o cuántos soles tiene Marcela. Entonces le vamos a colocar una incógnita tal como X. Y luego me mencionan que Arturo tiene el triple de lo que tiene Marcela. Por lo tanto, Arturo va a tener el valor de 3x. Y luego en el enunciado me dice que entre ambos tienen 60 soles. Bueno, entre ambos, ¿qué significa, profesor? Entre ambos tienen 60 soles. Bueno, significa que la suma de las dos cantidades, la de Arturo y la de Marcela, deben de sumar 60.
De acuerdo, entonces sumamos. Marcela tiene X, Arturo tiene 3X y la suma de ambos es 60. Entonces, una vez planteada la ecuación, lo que viene a continuación es resolver dicha ecuación planteada. Entonces tenemos X más 3X igual a 60. Lo que vamos a hacer es sumar X con 3X. Vamos a obtener 4X. Luego el 4 va a pasar a dividir y así obtengo que el valor de X o de mi incógnita es 15. La pregunta es ¿cuánto tiene Marcela? ¿De acuerdo? La pregunta es ¿cuánto tiene Marcela? Y si nosotros leemos el enunciado inicial, nosotros vemos que Marcela tiene una cantidad de X, ¿de acuerdo? Y como nosotros ya que hemos calculado el valor de X, entonces solamente nos queda decir que la cantidad que tiene Marcela es de 15 nuevos soles, ¿de acuerdo? Ahora, en la pregunta número 3, me dice ¿qué edad tiene Ana? Si al duplicarla y añadirle 20, me está hablando de la edad de Ana, obtenemos el cuádruplo de su edad, ¿de acuerdo? Entonces lo que debemos de hacer aquí es en primer lugar identificar cuál es la incógnita. Bueno, en este caso nuestra incógnita va a ser la edad de Ana, ¿verdad? Aquí la edad de Ana no sabemos cuánto tiene Ana, entonces lo que vamos a hacer es colocarle una incógnita que en este caso, o lo común es colocarle la variable o la letra X. Ahora vamos a plantear la ecuación. Me dice si al duplicarla y añadirle 20 se obtiene el cuádruplo de su edad. En primer lugar me hablan de al duplicarla, es decir, a la edad de Ana, que es X, lo vamos a multiplicar por 2. Luego me dice y añadirle 20. Añadirle 20 significa que le vamos a sumar a dicho producto, le vamos a sumar 20. Y dice que vamos a obtener el cuádruplo de su edad, o sea 4 veces su edad de Ana, que en este caso es X, y me saldría 4X. Ahora a continuación, una vez planteada la ecuación, vamos a resolver dicha ecuación. Entonces yo tengo 2X más 20 igual a 4X, de donde ese 2X que está sumando va a pasar a restar, de donde voy a obtener que 4X menos 2X sale 2X, y ese 2 que está multiplicando el X va a pasar a dividir, de donde voy a obtener el valor de que X es igual a 10. Por lo tanto, la edad de Ana viene a ser de 10 añitos. Bueno, ahora continuamos con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta me dice que el doble de la suma de un número con 9 es 26. Hallar dicho número. Entonces lo que debemos de hacer aquí en primer lugar es identificar nuestra incógnita. Y nos están pidiendo un número, ¿de acuerdo? A ese número le vamos a llamar M. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué, profesor? Porque acá me dice el doble de la suma, no me dice el doble del número. Significa que este doble debe estar acompañado por un paréntesis, ¿de acuerdo? Ahí me menciona el doble de la suma de un número con 9. Entonces vamos a plantear la ecuación de la siguiente forma. Entonces voy a colocar el 2 delante porque me dice aquí el doble de la suma. Esto vendría a ser la suma. ¿De quién, profesor, voy a sumar? ¿Qué voy a sumar? Vas a sumar el número con 9. Entonces el 2, o lo que me está mencionando de doble, eso debe ir delante. Entonces el doble de la suma de un número con 9. Bueno, esto por propiedad distributiva, este 2 va a pasar a multiplicar al m y también va a pasar a multiplicar al 9, ¿de acuerdo? De donde vamos a obtener lo siguiente, ¿ya? Repito nuevamente, ese 2 significa el doble de, y m más 9 viene a ser la suma del número con 9, ¿de acuerdo? Una vez planteada, como te digo, vamos a resolver solamente la ecuación. En este caso tengo 2 por m, 2m, 2 por 9, 18, y el 26 baja tal y como está. El 18 pasa a restar, de donde voy a obtener que el doble del número es 8. Por lo tanto, el número que me están solicitando a mí vendría a ser, o tendría el valor de 4. Pasemos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta me menciona el triple de la diferencia. Nuevamente hay que tener mucho cuidado. No me dice el triple de un número, me dice el triple
de la diferencia. Es decir, vamos a encontrar en este caso un paréntesis, ¿de acuerdo? A ver, lo primero que debemos de hacer al inicio es identificar nuestra incógnita. Nuestra incógnita viene a ser un número desconocido. A ese número desconocido le vamos a colocar la letra X, ¿de acuerdo? Ahora, a mí me están diciendo el triple de la diferencia, es decir, debe ir un 3 acompañado de un paréntesis, ¿de acuerdo? Donde el 3 me indica el triple de y x menos 7 me indica la diferencia de un número con 7, ¿de acuerdo? Y eso debe de ser igual a 45. Bueno, una vez planteada la ecuación, lo que nos toca hacer es resolverla. Aquí vamos a utilizar la propiedad distributiva. El 3 pasa a multiplicar al x y también pasa a multiplicar al 7. De donde voy a obtener lo siguiente, que 3 por x sale 3x, 3 por 7 sale 21 y el 45 baja tal y como está. Entonces ese 21 que está con signo negativo pasa a sumar y voy a obtener de que 45 más 21 me va a resultar 66. El 3 que está multiplicando va a pasar a dividir y así puedo obtener el valor del número que me están solicitando, que en este caso sería de 22. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente pregunta. La número 6 me dice hallar dos números enteros consecutivos cuya suma sea 103. Para recordar, dos números consecutivos vienen a ser dos números cuya diferencia es de una unidad. Por ejemplo, el 5 y el 6 son dos números consecutivos, el 7 y el 8 también, el 20 y el 21 siempre se van a llevar por una unidad, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es cambiar a esos números, como no sabemos, por incógnitas, y los vamos a cambiar o los vamos a reemplazar por letras. Entonces si yo a uno de ellos le coloco X, el otro va a ser una unidad mayor que el anterior. En este caso el otro número sería X más 1. Recuerda que la diferencia entre ambos es de una unidad. Luego vamos a plantear la ecuación. ¿Cómo vamos a plantear la ecuación? Porque aquí me mencionan que su suma es 103. Entonces lo que vamos a hacer es sumar ambos números, en este caso X y X más 1. Los sumamos y así voy a obtener el valor de 103. Una vez planteada la ecuación, lo que viene a continuación es resolver dicha ecuación planteada. Por lo tanto, aquí tengo dos términos comunes, que en este caso es x y x. Entonces estos dos los voy a sumar y así voy a obtener el valor de 2x más 1 igual a 103. El 1 que está sumando pasa a restar y voy a obtener que 103 menos 1 es igual a 102. Ahora el 2 que está multiplicando divide y sale 51. Y ahora, ¿cuáles son los dos números que me están pidiendo a mí calcular? Pues los dos números vendrían a ser 51 y 52, porque recuerda que son dos números consecutivos. En la pregunta número 7 me está hablando de tres números consecutivos. Recuerda que los números consecutivos se llevan por 1 o su diferencia es de la unidad. En este caso vamos a colocar una incógnita para cada uno de ellos. El primero de ellos sería X, recuerda. El que sigue va a ser lo mismo que el anterior pero aumentado en 1, ¿de acuerdo? A este X lo que voy a hacer es añadirle 1 y voy a obtener el otro número consecutivo. Luego a este X más 1 lo que voy a hacer es añadirle 1 más, para así obtener el número consecutivo siguiente, que en este caso sería X más 2. Luego, para plantear la ecuación, lo que debo de hacer es lo siguiente. Aquí me dan un dato que me dice que su suma es de 204. Entonces acá debo de sumar los tres números consecutivos, X, X más 1 y X más 2. La suma de estos tres números debe de ser 204. Recuerda que una vez planteada la ecuación, aquí lo importante es plantear la ecuación, y una vez planteada viene la parte del desarrollo, es decir, resolver dicha ecuación. En este caso vamos a agrupar términos. Yo observo aquí que tengo tres términos comunes, X, X y X, ¿de acuerdo? La suma de esos tres pues me va a resultar 3X. Y luego tengo dos números naturales, que es el 1 y el 2, cuya suma viene a ser 3. Esa ecuación ya está facilita.
el 3 pasa a restar, me sale 201, el 3 pasa a dividir y sale 67. Recuerda, aquí me dice que el valor de x es de 67, es 67. Significa que el menor de ellos viene a ser 67. Como son números consecutivos, el que le sigue va a ser el mismo que el anterior, pero uno más. Es decir, el que le sigue va a ser 68. Y el que le sigue va a ser igual que el anterior, pero añadido uno más, es decir, 69. Y en la pregunta a mí me están pidiendo calcular el mayor. Por lo tanto, el mayor de los 3 números consecutivos sería el valor o el número 69. Nos vamos con la última pregunta. En la última pregunta me dice cuál es la edad de Jeffrey si sabemos que al sextuplicarla y luego restarle 32 obtenemos 3 veces su edad aumentada en 4. Entonces la edad de Jeffrey no la sabemos, entonces la cambiamos por una letra cualesquiera del abecedario, que en este caso la letra más común y la más usada es X. Entonces para resolverla vamos a plantear la ecuación. A ver, me dice que al sextuplicarla, si la edad de Jeffrey es X, si yo lo sextuplico sería 6X. Y luego me dice al restarle 32, ¿de acuerdo? El primero me dice al sextuplicarla. Luego me dice restarle 32, le vamos a restar 32. Obtenemos, o sea, viene a ser el igual. ¿Qué vamos a obtener? 3 veces su edad, es decir, 3X. Aumentada en 4, que sería más 4. Ahí está. Una vez planteada la ecuación, viene la parte resolutiva, ¿cierto? Vamos a resolver dicha ecuación planteada. Bueno, en este caso debemos de agrupar términos. Este X es de 6X, debe estar junto al 3X, y este, como está al otro lado, tiene que pasar a restar. De igual forma, este 32 que está con signo negativo va a pasar al otro extremo con signo positivo. ¿De dónde voy a obtener que 6X menos 3X es igual a 4 más 32? Si yo resto el primer de las expresiones, me va a salir 3X, y luego 4 más 32 me va a salir 36. ¿De dónde voy a obtener que el valor de X es 12? Pero yo sé que ese X viene a ser la edad de Jeffrey, porque esa es la letra por la cual yo cambié a la edad de Jeffrey. Entonces puedo decir que la edad de Jeffrey es de 12 años, ¿de acuerdo? Bueno, espero que te haya apoyado con unos cuantos ejercicios. Sigue continúa practicando y nos vemos en el próximo video.